Se abre la sesión. El señor secretario dará la lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Soto, don Raúl, Celis, don Ricardo, González, don Rodrigo, Jiménez, Mellado, don Miguel, Naranjo y de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Marzán y Parra, que modifica la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de contratos celebrados por medio electrónico y en las ventas a distancia. Boletín 13.599-03. Documento elaborado por profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional que aborda un resumen sobre los informes de estabilidad financiera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de Chile. El informe da cuenta del impacto económico producto del COVID-19 que ha afectado los mercados financieros, perjudicando fuertemente el nivel de endeudamiento y los ingresos de las empresas y personas. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre recomendaciones para una recuperación económica sostenible post-crisis COVID-2019, en que se abordan las principales recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, OCDE, entre otros, además de los avances en el Plan de Recuperación Económica de la Unión Europea. Y finalmente, correo electrónico de la directora jurídica del Ministerio de Economía, doña Jimena Contreras, por el cual confirma la asistencia a esta sesión del señor ministro de Economía, don Lucas Palacios, y asimismo está confirmado el subsecretario de Turismo, don José Luis Uriarte. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, quiero saludar al diputado Miguel Mellado, que está presente aquí en la sala, como también a las diputadas. No veo diputados, veo al diputado Boris Barrera, al diputado Rolando Rentería, al diputado Cosme Mellado, al diputado Harry Jürgensen, a la señora Jimena, que nos está acompañando, y a don Víctor, que también nos está acompañando, y al diputado Renato Garín. Los saludamos a todos ustedes y gracias por acompañarnos. No sé si sobre la cuenta habría alguna cuestión. Señor secretario, mientras piensan sobre la cuenta, sería bueno, conversábamos con el diputado Miguel Mellado, que usted nos pudiera hacer una lista de los proyectos que dicen relación, que han ingresado a las mociones con el COVID-19. Está Única listo, y exclusivamente todas las mociones que han entrado que dicen relación al COVID-19, para poderlos ver en las próximas sesiones. Está listo, se los voy a mandar durante la sesión, en algún momento se los mando al WhatsApp. Mire, mejor mándenos mañana porque ahora vamos a estar concentrados en la sesión, ya. Entonces... Bueno, o lo que estime usted conveniente, pues. No, usted manda, pues usted es presidente, ya, lo mando mañana. Mañana, porque los diputados van a estar concentrados en la sesión y usted me los va a distraer con mandarle ese documento. Pero ¿para qué me pide eficiencia? En cambio, mañana los tenemos despejaditos, se los manda a las 6 de la mañana. Ya, perfecto. A las 6 de la mañana se lo hace llegar a cada uno para que lo comiencen a estudiar ya. ¿Ah? Oiga, presidente, y además habían pedido un listado de los proyectos relacionados con la publicación de datos personales, que lo que llaman DICOM, los proyectos DICOM. ¿Puedo mandar esos dos listados, por último? Sí, uno lo manda a las 6 de la mañana y el otro a las 7. Ya, perfecto, no hay problema. Muy bien, señor secretario. Entonces, el diputado Cosme Mellado pide la palabra, presidente. ¿Quién? El diputado Mellado. Está pidiendo la palabra. Cosme Mellado está solicitando la palabra. Tiene la palabra diputado Cosme Mellado. Se integra el diputado Alejandro Bernales también a la sesión. Diputado Mellado, todavía no aprende a activar el micrófono. Ahí está. Ahí está, sí. Lo apagó de nuevo. ¿No quiere hablar? No. Ahora sí. No, si estamos ya más o menos preparados y acostumbrados, presidente, ya. Gusto saludarlo, saludar a los colegas diputados que están en la Comisión de Economía, de Fomento y Turismo. Presidente, en la sesión pasada se acordó que dentro de los primeros temas está el tema de los invitados a exponer. En este caso está conectado vía Zoom el presidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu, quien se puso en contacto ya con nuestro señor secretario, don Álvaro Alaví, y por lo tanto, presidente, de acuerdo a lo que se estableció como último punto en la sesión del día de ayer, que podamos
Los darle la diputados, palabra. primero se acordó votar primero y después escuchar a los invitados. Así que Ok. vamos a votar ahora, señor secretario, los últimos indicaciones que estaban Sí, presentadas así es. por el diputado Boris Barrera, Así, ya presidente, para que usted las ponga en votación. no, presidente, tenemos que explicar. Ya se despachó el Explique nomás. artículo, si usted me lo permite, ya se despachó el artículo 7º transitorio con las indicaciones que se aprobaron ayer, y ahora queda solo pendiente el artículo 8º transitorio que no tiene indicaciones y el artículo 9º transitorio que son incorporados al decreto ley 3.472 que sí tiene indicaciones del diputado Barrera. Si usted lo estima pertinente, el colega Víctor Helvig puede leer el artículo 8º transitorio que tendríamos que someter a discusión y votación. Para El ponerlo en diputado Boris votación. Barrera pide la palabra. Diputado Boris Barrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que podríamos hacer como usted siempre lo promueve, la economía en la votación, Escala, como procesal. Procesal. claro, como ese artículo no tiene indicación, entonces obviémoslo por ahora para tratar de hacer una pura votación. Sí, Las eso es indicaciones lo que... mías, mire, las indicaciones mías no modifican para nada el proyecto del diputado Mellado. Creo que no lo transforma, no le hace nada, yo creo que colabora un poquito. Creo que las podría ver, porque algunas son como así como de sentido común, porque, por ejemplo, en un artículo anterior que aprobamos ya la semana pasada, habla de los plazos, entonces después dice, en el artículo del diputado, dice de que las personas podrán reclamar si es que no le conceden el préstamo, y yo le agrego, y además si es que se demoran en el plazo que ya aprobamos la semana pasada. ¿Me entiendes? Son cosas así, y otras de información. Por lo tanto, de repente podríamos votarlo todo al tiro y terminamos con el trámite. Bueno, no sé si no modifica el proyecto en su forma ni en el fondo, sino que ya. como que colabora un poco. Ya, entonces vamos a hacer economía legislativa y vamos, señor secretario, ¿me está escuchando? Pero por cierto, presidente, siempre lo escucho. Hay acuerdo para votar en una sola votación el artículo 8º transitorio y las indicaciones presentadas por el diputado al artículo 9º transitorio. O sea, si perdón, quiere, votamos el artículo 8º transitorio y el 9º transitorio con sus indicaciones. Con sus indicaciones presentadas por el diputado Boris Barrera. Póngalo en votación. No le damos lectura porque se da por leído. Yo entiendo que los diputados han estado trabajando meses en este proyecto y lo pueden hasta recitar. Ya, Víctor, dale. Hay acuerdo en la comisión, porque nadie lo puso. Sí, hay acuerdo. Aquí estoy viendo que todos están levantando el dedo diciendo que están de acuerdo. Ya, perfecto, ya. Víctor, ponlo en votación. Presidente, entonces procederemos a tomar la votación del artículo 8º transitorio, el artículo 9º transitorio con todas y cada una de las indicaciones que ha presentado el diputado Boris Barrera en una votación única. Presidente, en votación, diputado Boris Barrera. A favor, señor secretario. Diputado Boris Barrera, a favor. Diputado Alejandro Bernales. Apruebo. Diputado Alejandro Bernales, a favor. Diputada Sofía Cid. Diputada Sofía Cid. Diputado Renato Garín. A favor, señor secretario. Diputado Renato Garín, a favor. Diputado Harry Jürgensen. Él estaba. Diputado Harry Jürgensen, a favor. Diputado Joaquín Lavín. Diputado Joaquín Lavín. Diputado Cosme Mellado. A favor, señor secretario. El diputado Cosme Mellado vota a favor. Diputado Miguel Mellado. A favor. Diputado Miguel Mellado, a favor. Diputado Jaime Naranjo. A favor, Diputado Jaime Naranjo, a favor. Diputado Rolando Rentería. Repite, Rentería. Diputado Rolando Rentería. Diputado Raúl Soto. Diputado Raúl Soto. Diputado Enrique Van Rieselberghe. Diputado Enrique Van Rieselberghe. Diputado Pedro Velázquez. Diputado Pedro Velázquez. ¿Han votado todos los diputados y diputadas? Resultado de la votación, presidente. Aprobado de forma unánime, 7 votos a favor. Muy bien. Aprobado el artículo 8º transitorio y las indicaciones
presentadas al artículo 9 transitorio. Por haberse cumplido el objeto del proyecto, se despacha en su totalidad. Diputado informante. Yo pondría al diputado Miguel Mellado, que habría acuerdo. Sí. Acuerdo. ¿Ya? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Acordado que el diputado Miguel Mellado es el informante. Señor secretario, entonces pasamos ahora a escuchar a nuestros expositores. Presidente. Sí, lo escucho. Le cuento que está José Luis Uriarte, el ministro tendría que incorporarse nuevo porque parece que se salió. José Luis Uriarte, el subsecretario de Turismo, y está el señor Melero, que es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Y no está el señor, este otro caballero que... ahí está Lucas Palacio, el ministro Lucas Palacio. ¿Lo voy a hacer pasar? No sé si primero escuchamos al ministro o escuchamos a los afectados primero. Por presidente. Escuchemos primero, secretario, al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, don José Manuel Melero, y después escuchamos al presidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu, don Danilo Robles, para que les dé la palabra a ellos, y después que hayan expuesto ellos, el ministro va a tener la posibilidad de poder contestar a las inquietudes que ellos planteen y que planteen las diputadas y diputados. Entonces, bueno, señor secretario, está el señor Melero y está el ministro. Dele la palabra. Actívele, hágalo pasar, como dice usted. No, se lo hice pasar. Ya está, entonces dele la palabra. Que le activen el sistema para que empiece a opinar. Sí, en eso estamos, presidente, no me presione. Yeah. Es que hay cambio de presidente ahora, así que sí, se nota la diferencia al cambio de presidente, un poquito más rápido este presidente, ¿no? ¿Ah? No me hago opinar, por favor, pero ya. Ahí leí la palabra, a Melero. Le dio la palabra. Sí. Muy bien. Melero. Señor Melero, no lo vemos por aquí, pero me imagino que estará escuchándonos. No se ve, que el diputado no se ve ni imagen ni voz. Que el señor Melero active la cuestión por el micrófono. El micrófono y el video. Ahí está. Aquí estamos, presidente. Ahí está. Muy bien, señor Melero. Ha costado llegar aquí a destino porque hubo que registrar un correo especial en Zoom por motivos de seguridad. Así que bueno, disculpen el atraso, yo estaba intentando meterme al sistema desde las 5:15, me tomó media hora poder hacer, pero estoy contento de estar con ustedes y aceptando esta gentil invitación que me han hecho. Muy bien, le dispone de 15 minutos usted para exponer sus planteamientos sobre esta materia que vamos a abordar hoy día con el ministro de Economía y con el subsecretario. Tiene la palabra, señor Melero. Señor Melero, aprovecho de saludarlo antes de que parta y saludar al presidente y al resto de los asistentes. Mucho gusto, señor ministro, de verlo por aquí. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Al señor ministro. El señor ministro estamos mucho de menos, señor ministro. ¿Ah? Había una nostalgia de no verlo a usted, amplia y unánime de la comisión, pero nos imaginamos que ha estado muy ocupado con el COVID-19 y sepa usted que aquí en esta comisión tiene varios amigos, muchos amigos y no se gane adversarios. Muchas gracias. Veo al subsecretario de Turismo, don José Luis Uriarte, también aprovecho de saludarlo y a todos los amigos diputados. Don Manuel, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, presidente, nosotros en el comercio hemos estado particularmente preocupados de las ventas que han tenido una baja considerable del 45,9% real anual en abril y del 42,5% en mayo. Que son caídas en las ventas muy impresionantes, ¿no? Si se incluyen las ventas online, que son las de Internet, que han tenido un incremento enorme, como hemos visto a tasas del orden del 300%, estas ventas en vez del 45,9 bajan al 26,1, lo cual sigue siendo muy fuerte en lo que dice relación con nuestro sector. Y junto con lo anterior, también creemos que es importante, ya que aquí hay varios representantes de regiones, diputados regionales, decir que las ventas regionales en Valparaíso han caído el 45%, en el mes de abril, en la región del Biobío un 40,2%, en la Araucanía un 48,3%, es decir, cifras similares a lo largo de todo el país.
Asimismo, nosotros creemos que en el caso del turismo, nosotros somos una Cámara Nacional que agrupa alrededor de 80 organizaciones gremiales a lo largo del país, y muchas de las cámaras regionales son de comercio y turismo. Por lo tanto, nosotros nos identificamos fuertemente con este sector. Y este sector ya sabemos que en virtud del decreto 88 del Ministerio de Hacienda está cerrado desde el 8 de abril pasado, y que existe prohibición por consiguiente de abrir restaurantes, de abrir cafeterías, pubs, y respecto de hoteles solo se ha permitido un funcionamiento parcial que nosotros hemos calculado del orden del 5% solamente. Nosotros creemos que este sector del turismo tiene cifras alarmantemente preocupantes. Por ejemplo, en el mes de abril, de 150.000, hubo solamente 150.924 pernoctaciones, y que disminuyeron un 91,5% respecto al mismo mes del año anterior. O sea, la caída en el tema de la hotelería ha sido el 91,5%, y en el tema de la gastronomía 100%, porque ha estado cerrada. Nosotros hemos realizado encuestas al interior de la CNC sobre nuestros asociados, y estas encuestas revelan que la mayoría de las empresas del sector turismo y comercio se encuentran trabajando bajo el 30% de su capacidad, un tercio de ellas se encuentran cerradas, y casi un 40% ha tenido que desvincular trabajadores. Nosotros ciframos la cifra de desempleo del orden de 170.000 puestos de trabajo perdidos en el comercio, y del orden de 100.000 puestos de trabajo perdidos en el turismo. Todo esto ha significado que nosotros hayamos elevado algunas propuestas al Supremo Gobierno. Aquí está el señor ministro Palacios, y por el mandato del presidente de la República se ha constituido una comisión público-privada que funciona los días lunes por la tarde a las 15 horas, y esta instancia lo ha hecho religiosamente, y ha sido una muy buena alternativa para hacer nuestros planteamientos. Por lo tanto, el ministro Palacio, que está aquí presente, y el subsecretario Uriarte, que antes de tener esa calidad también participaban en esta mesa, no le van a sorprender nuestros planteamientos, pero sí a ustedes, distinguidos diputados, honorables diputados, porque no había tenido la oportunidad de hacer tales planteamientos. El tema de, nosotros creemos que hay como dos bloques, las medidas de subsistencia de estos sectores y las medidas de reactivación de estos sectores. En tema de subsistencia, creemos que el crédito COVID y las medidas y ajustes que sean necesarios deberían implementarse para que la banca comience a desplegarlo a la industria del comercio y el turismo, cosa que sabemos que ha ocurrido muy parcialmente. En cuanto a protección del empleo, nosotros valoramos los esfuerzos adicionales que ha hecho el gobierno recientemente anunciado, y que han extendido los plazos y la extensión de este beneficio de protección al empleo, la ley de protección al empleo, y sin embargo creemos que hay que revisar el alcance de esta norma, que ha sido prorrogada por 3 meses más. Nosotros tenemos la impresión de que se harán necesarios otros 3 meses más a continuación, porque todos los pronósticos son de que nuestras actividades del comercio y del turismo no van a reanudar sus actividades fácilmente, porque tienen el desafío de conseguir que los consumidores vayan a nuestros establecimientos por temor al contagio, no obstante los protocolos sanitarios que estamos adoptando. Pero creemos que va a haber una dilación relevante de los consumidores resistiéndose a concurrir a nuestros establecimientos más allá de los próximos 3 meses. Hemos visto encuestas de epidemiólogos que cifran este plazo del orden de 6 meses y más para que esto ocurra. Entonces creemos que este seguro de protección del empleo deberá ampliarse más allá. Creemos que el Fondo Crecer, lo sabe el ministro Palacio, es urgente que sea puesto en marcha. No ha bastado con el FOGAPE por las razones que conocemos de la banca y sus limitantes. No voy a entrar en eso ahora, en temas de garantía, de trazabilidad de nuestras empresas, de viabilidad de nuestras empresas a ojos de la banca, tienen un factor de riesgo elevado, y muchas de nuestras empresas del comercio y el turismo no han sido sujetos de crédito. Por lo tanto, tenemos esperanza que el Fondo Crecer, que es complementario al FOGAPE, pueda ser puesto en marcha. Claro que, lo sabe el ministro Palacio,
con el tema de la garantía, igual que tuvo el crédito FOGAPE para los otorgantes de este crédito del CRECE, que son las empresas no bancarizadas, le hace factoring y caja de compensación. Si esa garantía no está, este fondo no va a cumplir con su objetivo de socorrer a este segmento de pymes del sector turismo y del comercio que no han podido acceder al FOGAPE. En cuanto a otras medidas de coyuntura, como contribuciones y patentes, nosotros hemos presentado insistentemente el petitorio, que lo saben las autoridades, respecto a patentes comerciales. Viene el vencimiento ahora de las patentes comerciales en el mes de julio. Sabemos que son semestrales. Nosotros estamos postulando que algo hay que hacer con las patentes comerciales. Las autoridades de gobierno nos han dicho que este es un tema municipal. Las municipalidades tienen la autorización para rebajar o para dilatar el cumplimiento del pago de las patentes, pero en general quiero que sepa la Cámara de Diputados que nos ha ido bastante mal con los alcaldes, que en general se han negado a hacer esta o rebaja o cambio en el plazo de pago, que tendría que juntarse la cuota de julio con la de enero del próximo año. La de enero de este año ya se pagó. Estamos hablando de patentes comerciales. De las contribuciones, lo mismo. Pedimos que se vuelvan a diferir. Está venciendo la segunda cuota ahora en el mes de junio, estos días. Eso ya se hizo, pero probablemente va a haber que hacer lo mismo a continuación, por la situación tan especial que tiene este sector. Aprovecho de decirle a los honorables diputados que la Cámara Nacional ha pedido insistentemente a las autoridades que se avenga a hacer un tratamiento especial a estos sectores, porque son sectores que están particularmente dañados y que van a tener particulares y especiales dificultades para volver a la actividad. Por lo tanto, requieren de un plan de salvataje que sea específico, que le pongamos foco a estas necesidades de crédito, de empleo y de estas postergaciones de las obligaciones tributarias, como son las contribuciones, las patentes comerciales, las concesiones marítimas. También hemos pedido algo en esa línea de que sean diferidas, ¿no? En cuanto a la oferta turística, hay todo un planteamiento que hemos querido hacer llegar, o vamos a querer hacer llegar al señor subsecretario de Uriarte, aquí presente, para garantizar el ingreso mínimo familiar hasta lograr la meta acordada a las recuperaciones de empleo, a la gente del turismo, extender la ley de protección del trabajo con tope fijo que garantice cubrir las necesidades básicas de las familias del turismo, medidas para paliar el fuerte endeudamiento que se está generando en este sector. En fin, un montón de iniciativas que se suman a las de este traslado o postergación de los cumplimientos de las obligaciones tributarias o municipales de contribuciones a estos temas de empleo y de acceso al crédito. En cuanto a la reconversión del empleo y la fuerza laboral, nosotros aquí hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama Comunidad C, la conoce muy bien el señor ministro, hemos contado con su entusiasta respaldo y apoyo permanente, cosa que quiero reconocer en él y en su ministerio de manera muy categórica, porque esta iniciativa busca hacer esfuerzos desde el punto de vista de la Cámara Nacional de Comercio, con la colaboración del gobierno de Chile y su organismos dependientes como son Corfo, Cercotec y otras reparticiones que están dentro del Ministerio de Economía para impulsar la reconversión de nuestro sector. Si nosotros no hacemos la reconversión de nuestro sector del comercio y del turismo, no vamos a poder volver a la actividad de manera normal. Y esto pasa por educar, por acompañar en esta transformación a los pequeños y medianos empresarios. El 40% de nuestros empresarios no tiene conciencia de esta necesidad de reconversión, menos sabe cómo hacerlo. Hay que generarles la inquietud, acompañarlos en el proceso y guiarlos para que puedan hacer esa reconversión exitosamente, puedan acceder al mercado, puedan intercambiar sus bienes y servicios, sistemas de pago electrónico, apoyo logístico, etcétera. Tiene una cantidad de desafíos este proceso de reconversión de las empresas pymes, del comercio y del turismo hacia la digitalización. Y este es el plan que nosotros
estamos pidiendo la ayuda de las autoridades. Hemos hecho un esfuerzo como gremio en esto que se llama Comunidad C, que es nuestra plataforma digital para facilitar no solo el intercambio de bienes y servicios, sino que la educación y la capacitación de nuestra gente en este proceso. Creo que esto es central, señores diputados y diputadas, porque mira hacia el futuro, mira hacia la real posibilidad que puede tener este sector de apuntar hacia adelante y salir de la grave situación que lo afecta en la actualidad. Yo quiero finalmente, y ya estoy terminando, señor presidente, dos cosas más y fuera. Decir que estamos en una lucha sin cuartel contra la ilegalidad, contra la informalidad, tanto en el turismo, la gastronomía, como en el comercio. Este es un flagelo que se ha entronizado en nuestro país, tanto en las redes digitales, en Internet, como en las calles del país. Mucho de la industria gastronómica hoy día está comercializando sus productos por la vía informal, sin ningún protocolo sanitario, por cierto, sin ningún cumplimiento tributario, por cierto, con la vista gorda de las autoridades. Esto hay que denunciarlo y decirlo categóricamente. El comercio tiene el mismo flagelo que nos tiene extremadamente preocupados. Esto es una vergüenza para nuestro país, honorables diputados. Nosotros no podemos estar tranquilos con que la gente, por millones o por cientos de miles, esté en las calles ejerciendo el comercio informal y ganándose la vida de una manera tan indigna, tan lamentable, tan desprovista de ninguna seguridad de nada, con una inestabilidad total. Este es un tema que nosotros tenemos que abordar prontamente con el Parlamento y las autoridades de gobierno. La seguridad pública es otra de nuestras inquietudes enormes. Se ha producido un crecimiento, un incremento, lo sabe el señor ministro de Economía, porque se lo hemos dicho, de los delitos menores. No son los delitos de gran connotación que hemos visto al ministro de Interior de entregarnos cifras este fin de semana. Muy bien que hayan bajado los delitos de alta connotación, pero hay delitos más menores de asaltos, de robo, a camiones repartidores, a vehículos repartidores, a bodegas, que están creciendo muy alarmantemente. Entre las medidas para el tema también hemos planteado como las medidas, otra de las medidas importantes para el sector turismo, la rebaja del IVA, que se me olvidaba decirla, que yo sé que es compleja, que ha sido puesta en práctica en algunos países de Europa, que tienen una connotación muy particular en materia de turismo, y que podría ser una medida de reactivación que también hemos conversado con la autoridad y que aprovecho de plantearle aquí a los señores diputados. Estoy leyendo aquí mi minuta. Y finalmente, creemos que es muy importante asegurar recursos para la promoción del turismo. Ahí FEDETUR, nosotros trabajamos con FEDETUR, ha hecho una serie de propuestas para asegurar, ya pensando en el año 2021, no solo en la venida de turistas extranjeros, sino que en la promoción del turismo para todo Chile, ¿no? Y la educación a turistas y consumidores será un capítulo muy relevante en ese tema. Finalmente, creemos nosotros que la relación con los trabajadores y el diálogo social y los sindicatos es un punto fundamental para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y para sacar a nuestro sector adelante. A nosotros nos interesa de sobremanera proteger a nuestros trabajadores. Son lo más preciado que tenemos, son nuestro tesoro invaluable y los estamos perdiendo, ya sea en el seguro de desempleo, donde somos los primeros colocadores de trabajadores en el seguro de desempleo del comercio y del turismo, con el 25% cada uno, y además los primeros en desemplear trabajadores. Si no se amplía la vigencia del seguro de desempleo, esos trabajadores que hoy día están ahí se van a ir al desempleo derechamente y ya no serán 170.000 o 200.000, sino que el doble de esa cifra. Entonces, este sector no es estratégico para la economía, según los técnicos, pero sí tiene un componente de estratégico desde el punto de vista social, porque es el primer empleador del país, porque es el primer representante de pymes del país, bien. Más de 300.000 y más de 1.600.000 trabajadores. Aprovechemos. Entonces, nuestros trabajadores son fundamentales en este proceso y nosotros creemos profundamente en el diálogo social y en la concordancia con él. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Melero. Si no, se nos va a ir el ministro si alargamos mucho las exposiciones. Le damos la bienvenida a la diputada Sofía Cid, que se acaba de integrar al grupo de trabajo telemático.
Entonces, a continuación, al señor Danilo Robles, presidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu, ya que el diputado Cosme Mellado, un representante muy genuino, muy preocupado de los problemas de su región, ha estimado conveniente invitarlo a usted para que exponga la situación de la sexta región. Tiene la palabra, señor Danilo Robles. Muy bien. Como el presidente de la Cámara de Comercio Nacional expuso, tras de usted apuntar bien a la cuestión más regional, don Danilo, no es que para que podamos escuchar las soluciones que el ministro con muchas ganas quiere comunicarnos en relación a las patentes comerciales. Nos quiere anticipar una gran noticia, así que démosle tiempo al ministro para que nos entregue las grandes novedades que hay para el comercio. Muchas gracias a todos. Danilo. Buenas tardes, ministro, también. Bueno, más que nada le hablaré en nombre de muchos comerciantes de pymes, a los cuales muchas veces se nos llama empresas que hemos forjado a veces con sudor, con mucho sacrificio, lo que es el trabajo que hacemos, y hemos estado toda la vida batallando para subsistir. Siempre nos llaman empresario a veces, pero la palabra a veces suena muy linda, pero la realidad a veces es otra. Nosotros las pymes, el sacrificio que hay detrás es bastante. Y bueno, comentarles que Pichilemu, más del 90% de las personas vivimos del turismo. Y hoy estamos pasando por una situación bastante difícil, como ustedes también ya lo saben. Hoy tenemos colegas entregando sus locales comerciales, por ejemplo, porque no pueden pagar ni su propio arriendo. ¿Ya? Es una situación, es una realidad a un lugar, a una ciudad que vivimos casi el 100% de solamente turismo. Entonces, considerando así que las medidas decretadas por el presidente de la República, donde a las 0 horas del día 21 de marzo se prohíbe la atención de público en los restaurantes, cafeterías y lugares análogos, lo que estamos muy de acuerdo en realidad por el tema pandemia. Pero, sin embargo, humildemente, quiero hacer un ejercicio con todos ustedes. Si voy a la municipalidad a pagar un permiso de circulación, pero el gobierno no tiene las carreteras, las calles para nosotros circular, a veces un poco no tiene sentido en este tema de cobrar un permiso de circulación si realmente el gobierno no tiene las carreteras como para que nosotros poder circular. Le damos la palabra al señor ministro, don Lucas Palacio, para que pueda intervenir. Estamos muy contentos, ministro, de recibirlo en nuestra comisión. Para serle franco, hacía mucho tiempo que no lo veíamos, pero nos imaginamos porque usted ha estado trabajando muy duro y nos trae muy buenas noticias para el comercio hoy día, que está muy, como usted ha escuchado, muy preocupado de lo que está ocurriendo en su sector. Así que escuchamos las buenas noticias que nos trae, ministro. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los parlamentarios presentes, también a los representantes de las cámaras respectivas. Veo ahí al diputado Cosme Mellado, le pido disculpas, diputado, que no he podido recibirlo. La verdad es que de verdad que he estado con una agenda absolutamente copada, pero bueno, las condiciones del país exigen que uno lo deje todo en la cancha, como se dice, así que no ha sido por mala disposición. La gente que me conoce sabe que tengo siempre la mejor disposición de poder recibirlos a todos, pero de verdad que he estado con la agenda colapsada, pero me dijeron que usted me había pedido una reunión, así que espero prontamente podamos acordarla, ¿ya? Así que, presidente, por su intermedio, yo me quiero referir brevemente a los dos temas que se han convocado para esta sesión y después le quisiera ceder la palabra al subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, que está ahí con esos libros por detrás, que yo me imagino que será una fotografía y no unos libros reales. Ya. No, ministro, son las propuestas que nos trae y las soluciones. Sí. ¿Ah? Bueno. Son tantas las propuestas que tuvo que escribir varios libros para comunicarnos las buenas noticias. Todos los reglamentos. Bueno, el primer tema sobre la exención de pago de patentes municipales al sector turismo. Respecto a la factibilidad de la exención de pago de patentes municipales comerciales en el sector turismo, yo quisiera aclarar algunos puntos. En primer lugar, hay que recordar que de acuerdo con lo dispuesto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los ingresos o rentas municipales son percibidos por la unidad encargada de la administración y finanzas de cada municipalidad.
así como las patentes comerciales de los negocios que realicen actividades de turismo, deben pagar su patente en la respectiva municipalidad y con estas últimas, y son estas últimas, las municipalidades quienes tienen que cobrar estas patentes. Ahora bien, producto de la situación que estamos viviendo, existen personas, familias, pymes, que se han visto disminuidos drásticamente en sus ingresos por la imposibilidad de ejercer las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente. Y esto es porque la afectación que estamos observando es básicamente a la demanda. Estamos poco acostumbrados en Chile que exista una afectación en la demanda. Normalmente cuando existe un problema, un evento de la naturaleza, un terremoto, un aluvión, lo que se afecta es la oferta. Y la oferta básicamente es porque se afecta el local donde se atiende. Pero aquí lo que se está afectando es la demanda. La gente que se está cuidando se mantiene en sus casas. Y esto afecta entonces especialmente a aquellos locatarios que obtenían sus ingresos de la actividad turística, la que se ha visto reducida a un mínimo producto de las restricciones de movilidad impuestas. Lo anterior ha implicado la adopción de medidas extraordinarias y la destinación de cuantiosos recursos materiales y humanos por parte del Estado y también por parte de las municipalidades. En este sentido, el gobierno ha adoptado medidas para ir en apoyo de las pymes y empresas. Una de ellas, y que tiene directa relación con las municipalidades, es la transferencia extraordinaria de un monto de 80.000 millones de pesos a las municipalidades del país, con el objeto de poder ayudarles a mitigar los mayores costos que han debido asumir con motivo de la emergencia sanitaria y también compensar los menores ingresos, porque muchos de estas patentes no las pueden cobrar, han tenido que postergar, no han podido cobrar, y eso también implica una disminución de los ingresos de las municipalidades, y es por eso que ahora en el acuerdo político también se incorporó 120 millones de dólares adicionales para poder repartir en las municipalidades que vayan en ayuda de las personas. Si bien dicho monto no podría ser utilizado en la condonación de patentes, sí puede ser destinado a solventar gastos extraordinarios de ayuda social. Y por lo tanto ahí existe una compensación desde el punto de vista del balance. Es necesario mencionar que en enero de este año se publicó la ley 21.207 que contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y mediante dicha ley se facultó a los alcaldes para, en primer lugar, postergar a las MIPYMES hasta en 3 meses y sin multas ni intereses las fechas de pago de las cuotas anuales o semestrales de patentes municipales. Se facultó, y subrayo esa palabra porque esto es una ley orgánica que atañe a las municipalidades y que por ley se generó esa facultad. Y también se generó la facultad para autorizar a las MIPYMES el pago de las cuotas anuales o semestrales de la patente municipal hasta en 6 cuotas mensuales iguales y sucesivas sin multas ni intereses. Y eso fue la ley 21.207. En consecuencia, en razón de esta ley, los alcaldes tienen la facultad de postergar el pago de las patentes a las MIPYMES de turismo que se han visto afectadas por la pandemia y que así lo solicitaren. Y esto incorpora también patentes de alcohol y otras patentes. Por eso que cuando han venido gente a nosotros a plantearnos esta situación que no pueden pagar las patentes porque básicamente están sin actividad, es de todo sentido, pero tienen que ir a planteárselo a los consejos municipales respectivos porque no tenemos facultad nosotros desde el Ejecutivo para poder disminuir o prorrogar una facultad, digamos, que es el cobro de las patentes, que es básicamente municipal. Respecto del segundo tema, y desde ese punto de vista no es una buena noticia la que les puedo dar, pero sí es una noticia que tiene sentido de realidad, porque existe la facultad para que los municipios puedan postergar. Eso ya se legisló respecto de eso. Como los municipios en su momento arguyeron que esto iba a significar un desmedro de sus ingresos para poder atender la situación social, se les hizo inicialmente una transferencia de 81.000 millones de pesos. Y ahora está ya aprobado por el acuerdo político transversal, digamos, una transferencia adicional de 120 millones de dólares, y que por lo tanto grupos, gremios podrían ir a plantearse frente al Consejo Municipal y pedirle condiciones para poder pagar las patentes o prorrogar. Respecto al segundo tema, que tiene que ver con las políticas, medidas y acciones implementadas por el gobierno en el rubro turístico, dado el estado de emergencia sanitaria que afecta al país por el coronavirus, les puedo comentar que los organismos internacionales
vinculados al sector estiman preliminarmente que la crisis por coronavirus está poniendo en riesgo 120 millones de empleos en el sector en todo el mundo. Esta es una crisis, la más profunda crisis que ha vivido el sector turístico en su historia. Se proyecta una baja entre un 60 y un 80% en los viajes internacionales con pérdidas económicas que pueden alcanzar los 80.000 millones de dólares. En Chile, un estudio de la Subsecretaría de Turismo y de Cernatur estimó el impacto de la pandemia en la industria nacional en términos económicos, de llegadas de turistas extranjeros y de viajes internos. El resultado apunta a un escenario de inactividad de 6 meses, de los cuales estamos ya en el segundo mes. En base a este escenario hemos construido una estrategia que les voy a relatar yo en parte y luego el subsecretario. Respecto del turismo receptivo, y antes de continuar yo quisiera decir que el turismo, solo el turismo, son 177.000 empresas en el país, 600.000 puestos de trabajo. Entonces cuando uno habla de turismo, uno de repente se imagina aviones, hoteles, restaurantes, pero no, está extraordinariamente atomizado y hay mucho turismo que es turismo de chilenos por Chile, en donde no necesariamente van a hoteles, sino que van a hostales, son restaurantes más pequeños, son pequeños comercios que venden artesanía, tour operadores, empresas de transporte, es súper, súper diverso. Esos son el sector que se ha visto más afectado en conjunto con el comercio minorista, detallista, en nuestro país, producto de la pandemia. Respecto del turismo receptivo, en el año 2019 les puedo contar que se registró un total de 4 millones, un poquito más de 4 millones y medio de llegadas de turistas extranjeros a Chile. Para el año 2020 se estima un total de 2.650.000 turistas, y un poquito menos que eso, extranjeros a Chile. Esta cifra significa una caída de un 41,4% y equivale a 1.871.000 turistas menos. Respecto al turismo interno, en el año 2019 se registró un total de 23.700.000 viajes internos, es decir, viajes con pernoctación realizados por residentes en Chile en territorio nacional, así se mide. En el marco de la crisis sanitaria se estima un total de 16 millones y medio de viajes internos y esto significa un 30,5% menos a lo del año anterior, con una caída en viajes equivalente a 7.200.000 viajes menos. Respecto al impacto económico de lo anterior, el año 2019 el turismo aportó a la economía nacional, esto es turismo receptivo y turismo interno, aportó con 8.990 millones de dólares, casi 9.000 millones de dólares. En el marco de la crisis sanitaria por coronavirus se estima que el aporte del sector turismo a la economía nacional va a alcanzar los 6.092.000 dólares. Eso significa un 32% menos al año pasado y con un impacto muy significativo en el empleo. Las cifras no son para nada alentadoras y como ministerio y como gobierno creemos firmemente en la importancia de brindar un apoyo concreto a la industria del turismo, ya que conocemos su enorme beneficio al desarrollo socioeconómico de los territorios, su capacidad de contribuir a dinamizar las economías locales, a generar oportunidades laborales, a colaborar en la descentralización y por sobre todo a fortalecer el arraigo y el orgullo nacional. Y aquí yo me quiero detener, presidente, porque nosotros siempre hemos visto, la idea de turismo es una cosa como aérea, que es como para pasarlo bien, es como que la gente cuando tiene tiempo libre, y la verdad es que no es eso. El turismo es lo que nos permite desarrollar nuestra vida social, nuestra vida en comunidad, es lo que nos permite mostrar lo que somos como país, nos permite generar identidad a nivel de los territorios en las distintas regiones. Es extraordinariamente importante el turismo para nuestro país, y está constituyéndose en un sector económico que va a ir creciendo, es de los pocos sectores económicos que nosotros podemos decir, ¿sabe que este sector económico va a crecer en el futuro? Donde hay que poner una apuesta. Así que lo que estamos viviendo es algo transitorio que hay que superar, por supuesto, pero que después nosotros vemos que va a seguir floreciendo, así como lo ha florecido en los últimos años. El gobierno ha dispuesto una serie de medidas para ir en apoyo directo a la industria del turismo y en particular me gustaría referirme brevemente al Plan Nacional de Turismo. Este plan se elaboró en el Ministerio de Economía en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, también con Cernatur, fue lanzado el 1 de junio de este año. Tiene por objeto entregar un paquete de medidas y herramientas para ayudar al sector turismo, dentro de las cuales se contempla lo siguiente. En primer lugar,
Protocolos para la industria. Estos protocolos establecen un marco general de actuación para prevenir el contagio del COVID-19 y lineamientos de actuación para casos sospechosos y confirmados de COVID-19. A la fecha ya se lanzó el protocolo de manejo y prevención en alojamientos turísticos, el protocolo de manejo y prevención en restaurantes, cafés y otros establecimientos análogos. ¿Qué significa eso? Significa lineamiento para que en la oferta turística se generen las condiciones, las inversiones con anticipación, para que cuando existan las condiciones de poder recibir turistas, entonces lo hagan con las condiciones sanitarias que corresponden, las cuales son después fiscalizadas. Eso sería la estrategia para poder ir activando distintas industrias dependiendo de las capacidades de personas que requieren y también de las condiciones sanitarias. Primero se ve el protocolo, se publica, se activa ese protocolo, se fiscaliza y recién después se puede empezar a recibir gente cuando las condiciones sanitarias lo permiten. En segundo lugar, programa Reactiva Turismo. A través de Corfo y Cercotec, el Ministerio de Economía entregará apoyos a las pequeñas y medianas empresas afectadas del sector por un total de casi 7.000 millones de pesos. Eso es el presupuesto vigente. A ese presupuesto le tenemos que sumar lo que están poniendo cada gobierno regional. La situación del turismo en cada una de las regiones difiere. Hay regiones que son más turísticas que otras, y por lo tanto los gobiernos regionales están colocando más recursos ahí para poder colaborar con este plan. Pero a nivel central tenemos 7.000 millones de pesos. Y esto es para que estos puedan adquirir activos fijos o capital de trabajo y reactivar su actividad económica, sobre todo con miras a septiembre, que es cuando estamos pensando en que se va a reactivar el turismo a nivel nacional, producto del mes de la patria. Cabe destacar que esta es la primera vez que Cercotec genera un programa especializado para la atención de la industria. Primera vez. ¿Y por qué razón primera vez que se hace esto? Porque los sectores turísticos también suelen agruparse. Hay sectores turísticos, por ejemplo, San Pedro de Atacama, Chiu, son sectores turísticos en el norte. El sector en Valparaíso, vemos que el sector de los cerros, un sector turístico, el sector más portuario, otro. Pero si nos vamos más a la cordillera de los Andes, también tiene un sector turístico, y así sucesivamente como que se van juntando los sectores turísticos. Son como grupos de empresas, son sectores. Después tenemos en tercer lugar un programa de promoción ajustada, que es que la Subsecretaría de Turismo dispondrá de 1.000 millones de pesos para fomentar el turismo interno, que esto es monto para promoción nacional, de cara al mes de septiembre. Y aquí en el mes de septiembre es que si se dan las condiciones sanitarias, y esto es de acuerdo a lo que hemos visto en el perfil de desarrollo de contagio en otros países, podríamos ya, nos estamos adelantando para poder activar el turismo interno en algunos sectores de nuestro país de cara a septiembre, si es que las condiciones lo permiten. Esta cifra es la más alta registrada por Senatur para estos fines. A modo de ejemplo, el año 2019 el presupuesto de promoción fue de 500 millones de pesos y eso había sido ya el más alto que se había generado en el país. Adicionalmente, hemos obtenido también de los gobiernos regionales un aporte a este monto de 2.000 millones de pesos, por lo tanto vamos a tener un monto total para promoción nacional de 3.000 millones de pesos, que es 6 veces más de lo que ha tenido nuestro país antes, y esperamos que tenga buenos resultados. Y finalmente tenemos un proyecto de ley de institucionalidad del turismo que se está desarrollando y que vamos a insistir con la urgencia de este proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad de la industria turística. Este proyecto reconoce a la actividad turística como una de las principales industrias de la economía chilena y la releva dentro de la estructura del Estado. Esto pues unifica la ley, la orgánica existente y simplifica y hace más eficiente la función del Estado frente a la industria, facilitando la eficacia y adecuada aplicación de la política pública, y además tiene una consonancia, unos consejos turísticos regionales. Porque, insisto, que el perfil turístico de cada región es completamente diverso, y además es una industria muy especial. Por mucho que nosotros quisiéramos activarla hoy, la industria turística, que es distinto a lo que es la actividad comercial detallista, pero la industria turística no podríamos hacerlo del todo. Podríamos llevarla desde un 5%, que es lo que estamos registrando actualmente, a un nivel de un 30%, que es un turismo vegetativo, que es de chilenos por Chile, un porcentaje muy menor de extranjeros y un porcentaje significativo de ejecutivos de empresas que viajan a otras regiones por productos de sus negocios. Eso es lo que lleva más o menos un 30% de ocupación turística. En las épocas de baja, que es la época que estamos viviendo.
Por supuesto, las pymes del sector turismo podrán optar a las diferentes medidas de apoyo a las pymes lanzadas por el gobierno en el contexto del plan de emergencia y reactivación económica, en donde se incorporan los créditos FOGAPE, FOGAIN, los créditos Corfo MIPYME, Fondo Crece, medidas tributarias, y algunos otros específicos para la industria de turismo, como son el programa Conecta Turismo, rondas de negocio, etcétera. Hay una serie de otras medidas que estamos llevando a cabo, pero lo más importante es que en el programa de reactivación, en el acuerdo político para inyectar recursos a la economía, vienen recursos importantes para el fomento. El fomento básicamente son los programas de subsidios que tenemos Corfo y Cercotec, que vienen con acompañamiento de digitalización, de acompañamiento y de capacitación para poder entregar a las pymes en el país, y ahí es donde tienen un lugar muy importante el comercio y el turismo. Esos programas de fomento van acompañados con programas de crédito, que son los que ustedes conocen, FOGAPE, cuyo reglamento se está flexibilizando para que le llegue a más empresas e industrias que hoy no han sido suficientemente atendidas por esta herramienta, y también por el sector financiero no bancario a través del Fondo Crece, cuyo reglamento está en Contraloría o está ingresando a Contraloría luego de las firmas respectivas, y también el resto de y lo que estamos haciendo a través de Corfo con los créditos MIPYME, que tenía un fondo de 28 millones de dólares y lo hemos aumentado a 128 millones de dólares, y eso ya está, 178, perdón, millones de dólares, y eso ya está operando a través de préstamos a empresas que a su vez prestan empresas a microempresas, que son los fondos Esperanza, los Manigualdad, este tipo de fundaciones que prestan a microempresas. Tenemos fomento, tenemos crédito y tenemos programas de apoyo a la inversión a través de medidas tributarias que las anunció el ministro de Hacienda, y por último medidas de apoyo a la generación de empleo que son adicionales a la Ley de Protección al Empleo y a la ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional respecto de los trabajadores independientes. Es el conjunto de medidas que estamos sacando adelante. Quiero insistir en un punto nomás, que en lo que puede hacer el Estado son mitigaciones de verdad. La verdadera reactivación se va a dar cuando podamos ir activando la demanda, es decir, los turistas, la demanda por comercio detallista, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, y eso es la experiencia que hemos visto en todos los países que están cruzando por situaciones similares a la nuestra, presidente. Los dejo, no sé, con el subsecretario si quiere complementar algo. Muchas gracias, ministro. Antes de dejarlo con la palabra al subsecretario, le quiero pedir un acuerdo a la comisión para que el señor secretario esté atento. Sí. Que le enviemos un oficio a todas las municipalidades del país solicitando que puedan flexibilizar los pagos de las patentes comerciales comunales o dar prórrogas y todo tipo de facilidades para el pago de las patentes comerciales, ¿ya? Partiendo de la base de la información que nos ha entregado el ministro, que los municipios han recibido recursos adicionales para enfrentar sus crisis económicas, sus déficits operacionales. Entonces, habría acuerdo de la comisión de mandarle en forma unánime a los 300 y tantos municipios del país para que el señor secretario haga estos 364, 365 oficios donde se le manda a cada municipio esta petición. ¿Habría acuerdo de los miembros de la comisión? Sí. Acordado, señor secretario, para que usted le mande a los 364, 365 municipios esta petición unánime de que le den todo tipo de facilidades a las pymes, a la gente del turismo, de todas las actividades comerciales en relación al pago de las patentes municipales comerciales. Muy bien, señor subsecretario, solo un segundo, subsecretario. La diputada Sofía sí pidió la palabra. Tiene la palabra, diputada. En ese oficio, señor secretario, si me está escuchando, sí, dígale que solo un minuto, dígale que después de haber escuchado al ministro de Economía, después de haber escuchado al presidente de la Cámara de Comercio Nacional y después de haber escuchado a don Danilo Robles en representación de las regiones, es que hemos tomado esta decisión. Y al subsecretario también de Turismo, después de haberlo escuchado a ellos y por los antecedentes que ellos nos entregaron, es que estamos solicitando esta prórroga, señor secretario, por favor.
Presidente, ahí tengo el micrófono conectado. ¿Le puedo hacer una consulta? Saludarlos a todos, al ministro, al subsecretario, a don Danilo, a don José Miguel Melero, ¿no? Me cambié el nombre. Manuel. A todos los que están conectados, consulta, disculpe la ignorancia, pero en ese oficio también se pide la postergación de las patentes de alcohol. Porque la verdad es que... todas las patentes. Patentes comerciales en general. De todas las patentes en general, perfecto, diputada, de todas las patentes comerciales, las diversas actividades que hay en la comuna. Ok, muchas gracias, presidente. Apoyo. ¿Le parece bien, don Manuel? ¿Y a usted, don Danilo, le parece bien lo que estamos solicitando? ¿Sí? Muy bien. Señor subsecretario, ahora sí, don José Luis Uriarte. Mire, puro español, Uriarte español, Melero español. ¿Ah? Me imagino que el señor Uriarte y el señor Melero serán de la Unión Española igual que yo, porque son descendientes españoles. ¿Ah? Uriarte fue un gran jugador que tuvo la Unión Española hace muchos años atrás. ¿Ah? Y el ministro Lucas Palacios también tiene cara de ser de la Unión Española. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a todos los parlamentarios, los dirigentes gremiales que están presentes. Nosotros, a propósito de la preocupación y la inquietud que manifestaron ustedes en la citación, hicimos un análisis de qué municipios ya han iniciado y han ocupado esta facultad que ustedes mismos como Congreso les entregaron en el mes de enero de este año, y son las municipalidades de Rancagua, Valparaíso, Quinta Normal, Melipilla, Providencia, Santiago, Mejillones y Linares. Por lo tanto, queda todavía un camino largo por recorrer. En ese sentido, la facultad les fue otorgada por ustedes como Parlamento en esa ley a la que hacía alusión el ministro Palacio. Por lo tanto, creemos que hay mucho camino por recorrer ahí. En términos generales, señor presidente, nosotros tenemos clara conciencia que el sector turismo ha sido, si no el más afectado por esta pandemia. Yo quiero hacer una situación de magnitud nomás. Cuando nosotros hacemos la proyección de cuántos turistas van a llegar este año, llegamos a los casi 1.400.000, en comparación con el año pasado, que ya fue un año complejo después de octubre, que eran 4,5 millones. Pero resulta que este año ya entraron de ese 1.400.000 cerca de 1.100.000 turistas. Es decir, para lo que nos queda del año, para el último cuatrimestre, vamos a esperar solamente 297.000 turistas, casi 300.000 turistas. Si nos comparamos con el año inmediatamente anterior, en este cuatrimestre entraron 1.300.000. Eso que ya estábamos apretados por el conflicto social y político que vivimos desde octubre en adelante. Si lo comparamos con el año 2018, son 1.750.000 turistas los que entraron en este último cuatrimestre. O sea, tenemos 300.000. Eso significa un dolor muy grande, un problema muy grande para el sector turista, porque además de estar en cero durante todos estos meses producto de la cuarentena y las restricciones sanitarias, cuando podamos abrir nuevamente, van a tener que cumplir con una serie de restricciones y de protocolos y restricciones sanitarias que hacen que cuando se puedan abrir, van a abrir también en una cancha que está a cuesta arriba, digamos. Porque van a tener que hacer procesos de conversión, de inversión, para cumplir con los protocolos. Entonces, eso nos genera una situación que nos preocupa muchísimo, y es por eso que hemos decidido, así como lo anunciaba el ministro, que vamos a realizar un programa de reactivación sectorial exclusivo para el turismo, que, tal como decía el ministro, son cerca de 6.900 millones de pesos aportados desde el nivel central, pero si a eso le sumamos los convenios que estamos haciendo en este momento con los distintos fondos regionales, en las distintas regiones del país vamos a llegar cerca a 12.000 millones de pesos. Estos programas van a ser única y exclusivamente para el sector turismo y van a ser regionales. No va a ser un concurso a nivel nacional, con las mismas reglas y los mismos plazos y los mismos tiempos en todo Chile, sino que atendiendo a la realidad regional bajo el paraguas del programa Reactívate de Cercotec. Nosotros hemos diseñado un programa de acompañamiento al sector turismo. Nosotros creemos que el sector turismo, más allá de los números, son 170.000 empresas, más de 600.000
empleo. Sin embargo, debe ser la industria que más tiene beneficios y externalidades positivas de manera indirecta. ¿Qué duda cabe que cuando un sector, un territorio, una comuna se reactiva turísticamente, los beneficios económicos son para la sociedad y para la población completa? No solamente para el dueño del hostal, para el dueño del hotel, para el operador turístico, sino que genera un círculo virtuoso de reactivación al que nosotros queremos apoyar profundamente porque creemos que es una buena receta para la reactivación económica del país. Este plan tiene dos ejes. El primero es la reactivación propiamente tal y el segundo es la difusión de destino. En el primer eje, que es la reactivación, nosotros hemos establecido tres pilares fundamentales: la sobrevivencia, la puesta a punto y la reapertura. En este eje de la reactivación están las transferencias de recursos directas que vamos a hacer región por región a través de los programas de Corfo y Cercotec con esta inyección de recursos que comentaba recién. Sobrevivencia, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que para septiembre, si Dios lo quiere, nuestras empresas del sector turismo sigan vigentes, estén en pie, estén en condiciones de asumir este desafío del nuevo turismo que vamos a tener que afrontar. Van a quedar algunas en el camino, que duda cabe, porque la crisis de magnitud es importante. Sin embargo, creemos que el esfuerzo que como gobierno tenemos que hacer es para que la mayor parte de ellas pueda transitar este periodo de cierre, de blackout, para estar en condiciones de aportar. Por lo tanto, el primer pilar de este eje de reactivación es la sobrevivencia de las empresas. El segundo eje dice relación con la puesta a punto. ¿Qué significa esto? Ya les decía yo que, además de ser de las más afectadas, el sector turismo, esta industria, nosotros le vamos a pedir que empiecen a jugar de nuevo en una cancha que viene cuesta arriba, con nuevas exigencias. Entonces, es rol nuestro, y ahí hemos hecho trabajo con Cercotec, con Corfo, con Senatur, para acompañar este proceso de implementación de los protocolos para que cumplan con las exigencias sanitarias que se van a decretar una vez que podamos ir abriendo región por región en un sistema descentralizado. El tercer pilar de este eje de reactivación dice en relación con la reapertura. La apertura va a ser fundamental porque nosotros ahí tenemos que ser capaces de cumplir con las exigencias sanitarias, pero mantenerlas en el tiempo adecuadamente y irlas monitoreando, y ser capaces de acompañar a la industria y a los microempresarios y a los empresarios del turismo en el cumplimiento constante y permanente de estas medidas. Y aquí enganchamos con el segundo eje, que es el de difusión. Aquí hay dos conceptos, señor presidente, que van a ser fundamentales, que van a ser claves, que son confianza y seguridad. Nosotros tenemos que ser capaces, por un lado, de transmitirle a los turistas internos y después internacionales de que las normas sanitarias y los protocolos se están cumpliendo adecuadamente, para transmitirles confianza de que pueden venir con seguridad y que pueden viajar con seguridad a través de Chile. Eso es fundamental y es por eso que tenemos diseñado y estamos trabajando con una inyección de recursos muy importante para los procesos de difusión. Pero esta seguridad y confianza tiene otra mirada que es tan o más importante, que es transmitirle esa seguridad a los distintos territorios, a los distintos municipios, a los distintos vecinos, a las distintas comunidades, de que es seguro que llegue el turista. No vaya a ser que nosotros, por no ser capaces de transmitir esta seguridad y esta confianza, veamos oposición interna en los distintos sectores de Chile, de las distintas regiones, que digan, no queremos que se abra, no queremos que se abra el comercio turista porque tenemos miedo de que nos vengan a contagiar. Sobre todo en sectores más aislados que no han sufrido tan fuertemente en la pandemia como en las urbes más concentradas de las grandes regiones del país. Entonces, este proceso de acompañamiento en la reapertura y esta difusión con fuerte énfasis en los conceptos de seguridad y confianza van a ser fundamentales en el éxito de la reactivación y la reapertura del turismo y a través de eso de la reactivación de nuestra economía. Quiero contarles también que desde hace una semana, cuando me tocó asumir este precioso desafío, instalamos mesas en cada una de las regiones que están compuestas por el Ceremi o la Ceremi de Economía, el director o la directora de Cercotec,
y el director o la directora de Cernatur, porque es desde ahí donde viene la sintonía fina de las necesidades y cómo deben realizarse estos distintos programas reactivativos. El presidente de la República lo anunció a propósito del acuerdo transversal que se hizo, que genera este fondo paralelo al presupuesto de hasta 12.000 millones de pesos por un plazo de 2 años, de 24 meses. Parte de ese fondo va al fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas, va a través de los mecanismos de fomento, Cercotec, Corfo, también DAP, porque aquí hay una red de turismo local, de turismo indígena, de turismo campesino, que está siendo muy fuertemente afectado, apaleado por esta pandemia, y podremos entonces engrosar aún más el presupuesto destinado a este plan de reactivación del turismo. Segundo, señor presidente, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, pese a que algunos miembros de la comisión me habían hecho ver que pensaron que por haber dejado ser jefe asesores del Ministerio de Economía se iban a liberar de mí, señalarles que eso no va a ser así, porque como gobierno hemos decidido ponerle urgencia al proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad del turismo, que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía del Senado, a un par de sesiones que se despache, así que esperamos que prontamente esté alojado en esta comisión que usted está presidiendo, diputado, para con la mayor celeridad aprobar y despachar esa ley. ¿Cuál es la virtud y la gracia de esa ley? Que soluciona dicotomía que hacían poco eficiente la coordinación entre un organismo definidor de políticas de turismo como la subsecretaría con un organismo ejecutor de esas políticas como era Cernatur, que estaban distanciados. Eso, esta ley los junta, pasa a ser una sola institución desde la subsecretaría de turismo, directamente dependiente de la subsecretaría, y además genera estos consejos regionales del turismo, en donde de ahí van a ir naciendo las distintas medidas que se tengan que ir implementando y proponiendo al Consejo de Ministros, del cual este subsecretario pasa a ser parte, para el desarrollo y la implementación de las políticas nacionales de turismo. Quiero comentarle para finalizar, señor presidente, que la OEA, la Organización de Estados Americanos, tiene una comisión especial que se dedica a generar buenas prácticas, recomendaciones para la seguridad del turismo. El origen de esta comisión decía relación primero con el terrorismo y la seguridad frente al delito. No obstante, en una reunión que tuvimos a principios de la semana pasada, ha cambiado el eje de esta comisión. Se ha establecido como prioridad la seguridad biosanitaria para la reactivación del turismo, y nosotros como país, a través de esta subsecretaría, estamos dirigiendo esa mesa. Estamos dirigiendo esa mesa porque solicitamos compilar todos los protocolos de la región para, en la medida de lo posible, primero, compartir buenas prácticas y segundo, poder homologarlos. Porque lo que nosotros vamos a necesitar ya en la segunda etapa, porque la primera etapa va a ser el turismo de cercanía dentro de nuestras fronteras, pero la segunda etapa va a ser abrirnos al mundo, que la región completa, que el continente sea visto por los otros continentes como una región segura. Por lo tanto, estamos trabajando eso, estamos liderando ese equipo para poder lograr que, por ejemplo, cuando un crucero quiera volver al continente, las mismas medidas sanitarias que encuentren en los puertos de Perú, sean las que están en Chile, sean las que están en Argentina, para que sea un círculo virtuoso y no tengamos problemas de coordinación entre los distintos gobiernos. Es una mesa que está funcionando y estamos trabajando en eso. Señalarle, señor presidente, que no solamente a propósito del proyecto de ley, que pronto va a llegar nuevamente para su tercer trámite a esta comisión, la disposición del gobierno, del ministerio y de la subsecretaría de turismo es absoluta. Esta subsecretaría se está transformando nuevamente en un organismo de fomento para la reactivación del sector turismo. Muchas gracias. Perdón, son miles de empresas, son miles de familias, son miles de puestos de trabajo, y creemos que el esfuerzo tiene que ser con todo. Y en eso estamos trabajando, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, subsecretario. Ofrezco la palabra a continuación a los
diputadas y diputados si quieren hacer algún comentario, o al señor Melero si quiere, o al señor Danilo Robles si quieren hacer algún comentario. Una vez que hemos escuchado el diputado Cosme Mellado ha ¿Cómo pedido Mellado? la palabra, sí, presidente. una vez que hemos escuchado al ministro de Subsecretario, el diputado Cosme Mellado ha solicitado la palabra. Tiene la palabra, diputado Mellado. Activó su micrófono. No sé Ahí si le- mientras el diputado Mellado se conecta, ¿algún comentario, señor? El diputado Miguel Mellado. No. Solo, presidente. Solo quiero solicitarle que para hacer más rápido la distribución del oficio que nosotros vamos a sacar de acá, podría distribuirse a través de la Asociación Chilena de Municipalidades. Es mucho más rápido para llegar a que sea uno a uno, que puede llegar muy lento, digamos. No sé si les parece a los... Me ganó el pensamiento. Yo creo que hagamos ambas cosas, secretario. Mandemos la asociación. O sea, es más fácil, es más Y práctico. también, pero ¿sabe qué? Pero aunque nos dé un poquito de pega, a cada municipio también. Ya, ¿Ya? por de cosas. pronto, presidente, escúcheme, por de pronto lo voy a mandar a la Asociación Chilena de Municipalidades y lo otro más calmado, porque... No, sí, lo otro de aquí al jueves lo puede tener listo, lo otro. No, bueno. Ya don Miguel Vamos a buscar la forma más expedita. Cosme Mellado tiene la palabra. Yo creo que incluso mañana ya lo podría tener listo. Oiga, presidente. Porque en la noche irá a mandar a la Asociación Nacional de Municipalidades y mañana a los No, municipios. tengo que hacer el informe. Oiga, presidente, Bruno Trisotti de Cercotec ingresa porque querían estar presentes por si les hacían alguna consulta. Muy bien, ingrésalos nomás. Muy bien. Don Cosme, tiene la palabra. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? Sí. Presidente, más que nada, yo tenía algunos alcances con respecto a la exposición del ministro de Economía. No sé si está todavía conectado con la reunión, y también para el subsecretario, y que tiene que ver con su presentación. Con respecto a la reactivación nacional del turismo, creo que es fundamental tomar en cuenta los planteamientos que hacen los gremios, porque cuando uno hace un planteamiento desde el ministerio o desde la misma Cámara de Diputados, normalmente no hay coincidencia con lo que está ocurriendo efectivamente en el mundo del turismo. Lo digo esto porque yo estuve en la ciudad de Pichilemu y por lo tanto después de eso logramos sacar adelante un proyecto de resolución que fue aprobado ampliamente en la Cámara de Diputados, donde se solicitaba la exhibición del pago de patentes comerciales, así directamente. Porque una cosa es que se les den ciertas facilidades a los locatarios, a los comerciantes, en este caso del mundo de la hotelería y de la gastronomía, y otra cosa es que tengan por ley, en este caso porque la propia denominada catástrofe nacional, ¿no es cierto?, porque incluso el Código Sanitario les impide funcionar. O sea, ellos van a tener que pagar una patente hoy día sin funcionar, sin tener la actividad comercial. Por lo tanto, creo que es fundamental esto tenerlo en cuenta. Estamos viviendo tiempos distintos, tiempos no normales, tiempos de pandemia. Por lo tanto, es fundamental pensar en esos locatarios que están en muchas latitudes, sobre todo en el secano costero de nuestro país, y que tienen prohibición de ingreso de turistas. Por lo tanto, creo que es fundamental tener una mirada distinta a esto. Yo sé que en ese plan a lo mejor se busca activar el comercio en general, pero estamos hablando de las zonas declaradas turísticas. O sea, por lo tanto, el trato debe ser distinto, y por eso es que ese proyecto de resolución, cuando se presentó y tuvo el respaldo, es porque seguramente muchos diputados que están ahí conectados hoy día y que están parte de la comisión pensaron en ello. Por lo tanto, creo que es fundamental buscar una solución que busque exonerar o liberar del pago de patentes comerciales en este año a los comerciantes que están ubicados en las zonas turísticas y que por ley sanitaria hoy día no pueden recibir a ningún tipo de público. Por lo tanto, es fundamental en esta mirada que nosotros creemos que el gobierno, lo dijo el propio ministro de Economía hace unos minutos, entregó recursos adicionales a los municipios. Primero 100 millones de dólares y ahora le están entregando 120 millones de dólares más. Por lo tanto, no pueden decir los municipios que no van a contar con los recursos suficientes para seguir funcionando. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y además que si vamos a hablar de
de lo que está ocurriendo en el mundo, en este caso, de los turistas que llegan a la comuna de Pichilemu, que muy bien lo presentó hace unos minutos atrás Danilo Robles como presidente. Él decía que no da lo mismo que una actividad comercial cuando uno funciona o no. Lo puso el ejemplo de los vehículos que pagan su patente, su permiso de circulación, y por lo tanto pueden obtener el servicio. Nadie, incluso aunque estemos en tiempos de pandemia, igual los vehículos pueden circular. En cambio, declarada la zona de catástrofe y no pueden ingresar a la ciudad de Pichilemu, en este caso, es imposible, ¿no es cierto?, que puedan abrir sus negocios. O sea, no pueden cumplir con lo que ellos mismos estarían pagando. Por lo tanto, es fundamental tener una mirada muy distinta, y lo que ha planteado también el presidente nacional, don Manuel Melero, también apunta a lo mismo, que espera respuestas claras. Y yo creo que en esto espero también no solo un plan general de reactivación del turismo, sino que una cosa precisa y concisa que permita demostrar que nosotros vamos a estar a la altura de la pandemia que está viviendo nuestro país. Y creo que en este caso sería fundamental, presidente, para en honor, ¿no es cierto?, a que también no tuvo la oportunidad de poner los últimos minutos, el presidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu pueda otorgársele en esta oportunidad para que pueda terminar su presentación. Le quedaron como 2 o 3 minutos nomás a don Danilo Robles. Creo que sería muy bueno escucharlo porque tendría una opinión desde lo local, presidente. Gracias. Muy bien, diputado. Yo creo que después de haber escuchado tanto al señor Melero como a don Danilo Robles, yo creo que queda presente que no solamente un problema del turismo, sino que de todas las actividades comerciales que tienen que pagar estas patentes comerciales en las distintas comunas. Si bien es cierto que el problema del turismo es muy grave, pero también afecta a las demás actividades comerciales en las distintas comunas. No sé si usted, don Danilo, quisiera complementar algo, o el señor José Manuel Melero, o algún diputado había solicitado la palabra. Yo había pedido la palabra. El diputado Bernales tiene entonces la palabra primero, sí, y después el subsecretario también está levantando la mano por ahí. Gracias, presidente. No, primero que todo, darle la bienvenida al subsecretario, también saludar al ministro por su intermedio, y decir, bueno, que les toca al subsecretario una gran tarea respecto al turismo, que es un sector que está, hay que decirlo así, absolutamente en el abandono, y que muchas autoridades se llenan la boca hablando de turismo, pero a la hora, como se dice, de los que hubo, el presupuesto en turismo es la nada misma. Es decir, nosotros aprobamos un crecimiento del 0,1% en el turismo al año. Por lo tanto, no es un sector que sea realmente importante para el Estado y para todos los gobiernos que han pasado. Lo mismo ocurre con el sector de cultura, que ya 2 años seguidos hemos tenido que defender los recortes de cultura en la Cámara de Diputados y Diputadas. Me gustaría también referirme a la informalidad de que habla el presidente de la Cámara de Comercio y decir que, bueno, hoy día se ha aumentado la informalidad y ha aumentado en uno de esos aspectos. Por ejemplo, nosotros le hemos advertido al gobierno que el IFE, el ingreso familiar de emergencia, era insuficiente, y muchas personas que tuvieron ese bono, que tuvieron que quedarse en sus casas porque los desvincularon por X razón, muchos de ellos, y efectivamente, como dice usted, por su intermedio, presidente, han entrado, por ejemplo, al negocio, al rubro, como quiera llamarlo, por ejemplo, de la repartición de comida. Y es así. Aquí ha habido un aumento exponencial de ese tipo de servicio en la región de los lagos. Pues tiene que ver también con esa situación. Y hablando de informalidad, también decirle ahí al subsecretario que uno va a recorrer las regiones, porque a mí me sorprende de repente algunas palabras que escucho del ministerio, como dándose cuenta de cómo funciona el turismo en regiones en Chile, y hay mucha informalidad, y ahí hay un trabajo que hacer duro y fuerte respecto, por ejemplo, a muchas personas que trabajan conmigo en este estado, pero que no es porque no quieran entrar a la formalidad, es que todos los trámites, la burocracia que tiene el Estado para que se formalicen, lo hace imposible. Yo doy el ejemplo de personas que estuvieron en esta misma comisión de Cochamó, donde un camping, donde se llega con suerte a caballo, le exigen un baño y medida sanitaria y no puede formalizarse. Y esa formalización no solo lo deja fuera de que tenga promoción, lo deja fuera también de estar dentro de ciertos beneficios que le correspondería por estar formalizado. Segundo, me gustaría preguntarle, hoy esto ya es tercero, pero bueno, preguntarle al subsecretario, porque Hacienda la ha recortado a todos. Solo un segundo. Estamos a punto de concluir la hora. Pido la autorización para poder prorrogar hasta las 7:15, así que tratemos de ser
muy precisos para que puedan contestar las preguntas las autoridades respectivas, por favor. Voy a acelerar. Respecto a Hacienda, le ha recortado a todos. Me gustaría saber qué le ha recortado a Turismo Hacienda y qué está haciendo, por ejemplo, con si hay algunas reasignaciones dentro de la misma institucionalidad. Por ejemplo, me refiero, hay promoción internacional, hay viajes de adultos mayores, hay viajes de estudio, hay una serie de programas que el Ministerio o la Subsecretaría podría estar reevaluando para invertirlas y ir en apoyo directo a quienes hoy día le están pasando muy mal. Y me voy a referir, y con esto termino, presidente, por ejemplo, a un punto que hay que tocar que tiene que ver con los mercados y las ferias. Los mercados la están pasando muy, muy, muy mal. No basta con que Cercotec, y se valora, pero no basta que Cercotec les vaya a entregar unos dispensadores de alcohol gel, porque la gente no está yendo a los mercados, no les permiten vender su comida, no tienen plata para reponer su mercadería, y ahí estamos en una situación que además emplean a mucha gente, incluso adultos mayores, muchos adultos mayores que trabajan en los mercados, y ahí hay un punto que hay que también abordar y que me gustaría que la subsecretaría se hiciera cargo de eso y finalmente también apoyar la moción y este oficio que se ha enviado para la prórroga de las patentes de restaurantes, de pubs y toda la gente que trabaja en el turismo y en las pymes. Eso, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra, no sé, ¿acaso el señor Melero o don Danilo Robles quieren complementar algo breve, por favor, porque si no se nos va a ir la hora? El señor Robles, que no tuvo la oportunidad de hablar bien en su exposición, tiene la palabra. Lo escuchamos, señor Robles. Active el... Ahora sí. Ya. Solamente en 40 segundos. ¿Ya? ¿Qué dice la ley de patentes comerciales? Dice se va a gravar con una patente a la actividad comercial que se está explotando. ¿Ya? Por eso, sumándome a las palabras del diputado Gómez Mellado, creemos fielmente que la verdad de las cosas, sin poder ocupar en esta ocasión las patentes comerciales, que ya vamos casi 4 meses sin trabajar, y vamos a cumplir los 6, que es el segundo periodo de las patentes comerciales que hay que pagar ahora luego. Entonces, creemos fielmente que no debiéramos pagar algo que realmente, por decreto ley de marzo, el presidente de la República decretó que los locales comerciales, lo que hablaba hace un rato atrás, debieran estar cerrados. Entonces, como se contradice en este caso el decreto con lo que nos están a nosotros cobrando en este momento. Yo creo que el tema de postergar la patente no es la solución, porque no estamos ocupando en esta ocasión la patente. Humildemente, a nombre de muchos comerciantes, ya a nivel nacional, pienso yo, pensamos de esta manera. Entonces, solamente un llamado a la conciencia de ustedes que nos apoyen humildemente en esta situación. Eso, muchas gracias. Muy bien, don Danilo. Pero la vida me enseñó a mí que mientras tanto uno tiene que ir tomando medidas hasta que llegue al objetivo final, que es el que usted persigue. Y el mientras tanto es que le den facilidades, que le prorroguen los pagos y quizás después conseguimos lo que usted aspira. Así es. Y de prórroga, presidente. Muy bien, si ya la pedí, ya Álvaro. Tiene la palabra el subsecretario, ya que no veo a nadie más interesado en intervenir. Subsecretario, ¿usted quería complementar algo? Tiene la palabra. Active nomás su micrófono, señor Uriarte. Que lo active. Actívelo ahora. ¿Me tenía censurado el señor secretario, señor presidente? Para nada, señor subsecretario. Así es. Él acostumbra a hacer eso. Sí. No, simplemente, presidente, en honor del tiempo, para precisar las inquietudes señaladas por el diputado Mellado y por el diputado Bernal. Como yo dije en mi intervención, aquí no estamos hablando de un programa general. Aquí nosotros hemos hecho un cambio. Lo dijo también el ministro, esta es la primera vez que vamos a tener un programa de fomento con único foco en el sector turismo. Además, esta es
la primera vez que vamos a tener un programa diseñado en las distintas regiones. Y cuando yo dije y les comenté que habíamos establecido una mesa de trabajo que está los directores regionales de Senatur, de Cercotec y los Ceremi de Economía, era precisamente para hacer un trabajo colaborativo con los distintos gremios y en base a eso hacer el diseño de estos programas. El fondo de los casi 7.000 millones de pesos, que hemos además complementado con los fondos de las distintas regiones, que llega a 11.000 millones de pesos, es precisamente para ir más allá de la contribución del Alcogel y que eso se pueda ocupar en capital de trabajo, en reponer los activos, en mantener la actividad viva pese a la situación que están viviendo. Es un programa de magnitudes importantes. Yo quiero hacer una referencia. A mí me tocó en el primer gobierno del presidente Piñera ser el director nacional de Cercotec y liderar junto al equipo el programa de reconstrucción de las microempresas afectadas por el terremoto y por el tsunami. Este es un programa sectorial para el turismo que tiene más recursos que los que se destinó en esa época a la reconstrucción y al subsidio multisectorial de todas las micro y pequeñas empresas afectadas. Y esto no lo estamos haciendo porque seamos buenas personas o porque tengamos el corazoncito puesto en el turismo, sino que porque estamos convencidos, primero, de que son la industria más afectada por esta pandemia, y segundo, porque la reactivación del sector turismo significa la reactivación de miles de familias que viven gracias a esa actividad. Señalé también que estamos trabajando con el INDAP para poder hacer crecer estos recursos también para el turismo campesino, el turismo agrícola y el turismo indígena. Somos conscientes de la atomicidad que tiene esta industria y de las externalidades positivas que genera la reactivación del turismo no solamente al dueño de la empresa, de la microempresa, sino que a todo el territorio que lo rodea. En relación a los recortes presupuestarios, quiero señalar que lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, con el turismo social que tiene Senatur, que tiene 3 líneas, la tercera edad, como señalaba el diputado Bernales, las giras de estudio y las vacaciones en familia. Son esos 3 programas los que están dentro del turismo social. Y los proveedores de esos programas son más de 1.100 empresas, micro y pequeñas empresas relacionadas con el turismo. Y lo que nosotros estamos haciendo es readecuar esos programas para poder adelantarles los recursos, aun cuando no van a poder desarrollarse esas actividades porque la temporada va a estar cerrada, digamos, lamentablemente, pero estamos diseñando para poder adelantarles a cuenta de cuando estén abiertos, cosa que tengan hoy la posibilidad de reactivarse y que cuando podamos ejecutar esos programas sociales, esas empresas, que son más de 1.100, como les decía, estén con las puertas abiertas y en condiciones de recibir a estos grupos que viajan a través de el Senatur. Lo que ha ocurrido es que a través de la DIPRES, fondos que estaban contemplados ejecutarse a final de año se han redestinado, pero en el total, en el global, no hay una disminución de recursos para el sector turismo, por el contrario, hay un aumento muy relevante, tanto para la promoción, como señaló el ministro Palacios, como para el establecimiento de estos programas especiales, sectoriales y regionales de apoyo y de fomento a la industria del turismo. Muchas gracias, subsecretario. Si no hubiera más consultas, pareciera que no. Se le agradece al ministro, al subsecretario, al señor Melero, al señor Robles por haber participado, también a la señora Master Bernat, parece que no me equivoco. De Cercotec. De Cercotec, y a la señora Jimena Contreras que ha estado, y a don Víctor y a don Álvaro por habernos acompañado en esta sesión, y a todos los miembros de la comisión, tanto hombres como mujeres. Muchas gracias, se ha cumplido el objeto de la sesión, se levanta.